Muy buenas noches, Isaías. Gracias por estar en el canal. Bienvenido. Gracias a ti, John, y gracias pues también por dar un saludito a Andrés y bueno, a este canal que van dando súper bien. Entonces, gracias Muchas gracias. por la invitación a ustedes. No, con mucho gusto. De hecho, mira, estoy viendo un poco su trabajo como escritor, no solo que nos cuentes un poco la evolución de su trabajo en la escritura, sino también que me comentes porque hay algunos que, bueno, lectores que están retroalimentándose en la literatura en Medellín y se complementan también con algunos conocidos en Cúcuta que hablan sobre el club de los no lectores. ¿Cómo ha sido el proceso para que ambas ciudades extensas también se puedan, obviamente, unirse como hermandad y también de su evolución? Bueno, pues digamos que yo tenía una cercanía con el editor, creo que es el director editorial de la editorial Libros Valientes, que es Juan Fernando Jaramillo. Hopper es un autor que coincidimos con el premio Barco de Vapor, pero pues él lo ganó antes que yo. De hecho, lo ganó siendo muy joven, tenía 21 años cuando ganó el premio, o sea que me parecía pues fascinante y obviamente es muy consecuente con su obra y con su trabajo. Hace un año más o menos, Juanfer inició el proceso de la editorial de Libros Valientes. Ellos tienen su casa centrada en Medellín y junto a Samuel, que es el CEO de Libros Valientes, pues me dijeron que si me animaba a publicar con ellos. A mí me parece un proyecto muy bonito porque pues Libros Valientes apunta a eso, a hacer libros valientes, libros que abordan temáticas que muy probablemente no son muy comunes y tienen una apuesta de arriesgarse un poco a contar otras cosas en un mercado que, digamos, tiene muchas estandarizaciones, pero también es bueno encontrar muchas sorpresas. Es el mercado de la literatura infantil y juvenil. Entonces, yo realmente tenía un libro de cuentos por ahí en el tintero, en remojo hace unos años. No tenía ningún tipo de expectativa con él. Y bueno, dije, pues voy a enviarle esto a Juanfer a ver qué opinan. Y efectivamente, pues gustó y lo estuvimos trabajando durante un tiempo más. Y bueno, vio su resultado. Contó con la fortuna de que la fiesta del libro de Cúcuta es antes que la fiesta del libro de Medellín, casi una semana antes. Son tres ferias ahí pegaditas, que es la Libro de Bucaramanga, donde yo vivo, la Feria del Libro de Cúcuta y la fiesta del libro de Medellín. Entonces Juanfer mismo me dijo, ven, ¿por qué no la presentamos en Cúcuta, que es como tu casa, tu tierra? Y coincidiendo en que yo estaba en Cúcuta para los días de fiesta del libro, pues quedó súper bien y logramos presentarla primero en Cúcuta y después la presentamos en creo que es una cosa muy chévere porque además de eso se logró que otros libros de la misma editorial también fuese a Cúcuta, que es un libro nativo Otero, que estaba allí pues muy presente también y no tan reciente como el mío, pero sí estaba circulando. Y bueno, se dieron las cosas y eso ha funcionado muy bien. Yo creo que los trabajos y los acercamientos que se hagan entre las ciudades hablan muy bien. Hay muchos proyectos editoriales que funcionan en otras ciudades, muchas veces en Cúcuta no son tan conocidos o no hay un movimiento de editoriales independientes como funciona, por ejemplo, en Bucaramanga o funciona en Medellín, pero hay unos proyectos que están andando muy interesantes y ojalá algún día este ejercicio y muchos otros den espacio pues para que trabajen más juntos y hagan muchas otras cosas, ¿no? Oye, también el libro de Nati Botero, bueno, Manifiesto de Amor, ¿no? Manifiesto de amor, sí, señor. Que me pareció que leí un poco las primeras páginas y me pareció chévere. Y entonces es bueno recalcarlo ahí. Otro aspecto es que, bueno, aparte tú tienes un libro, bueno, reciente, que el tema que se llama Voces híbridas, leer y escribir en tiempos de WhatsApp. No solo está, bueno, en el tema de la editorial panamericana, en Apple TV, en Amazon. Entonces, ¿cómo ayudo a fortalecer un poco para que los jóvenes aprendan un poco más a usar correctamente el uso de la literatura, la poesía, tanto para escribir un libro? ¿Fue gracias a también a la pandemia o fue ya distinto?
Bueno, Voces Híbridas fue un ensayo que empecé hace un tiempo. Yo, de hecho, sigo muy de cerca esa colección, que es la colección Voces de Panamericana. Tengo muchos libros de esa colección. Parte de mi trabajo, mi cotidianidad es hacer talleres de formación de formadores. Es quizás de las cosas que más hago. Trabajo con docentes, con mediadores, con promotores de lectura, con bibliotecarios, como buscando estrategias y formas de acercar más lectores a la lectura. Entonces, en ese ejercicio, pues yo he tenido muy de cerca la colección Voces, que es la que más, de hecho, de ahí he extraído mucha información para mis talleres. Hay una nómina de autores en esa colección muy interesante. Está Ana Galarrón, está la misma Yolanda Reyes, está No soy un gángster, soy un promotor de lectura de Luis Bernardo Yepes. Bueno, hay un montón de autores que en el ejercicio de la promoción y la mediación de lectura, pues uno sigue y estar en esa colección. Yo fui invitado a hacer el trabajo de un libro en esa colección, a optar a intentar publicar algo allí, luego de haber hecho otro trabajo anterior que fue un plan lector que construimos para una biblioteca digital que se llama El Libro Total. El Libro Total es una biblioteca, creo que la más grande de América Latina, y ahí construí un plan lector de transición a 11, donde doy estrategias, actividades con los libros que están dentro del plan lector, dentro del Libro Total, perdón. Y después de esa conferencia me contactaron para preguntarme si me interesaría presentar un libro para la colección Voces. Yo elegí el tema, la idea era conversar un poco sobre cómo es escribir y leer en estos tiempos. Y bueno, finalmente gustó y terminamos haciendo la publicación hace ya 2 años. Y bueno, el libro pues tiene un ejercicio también muy interesante en otros escenarios que son también muy valiosos para construir lectores y reflexiones alrededor de la lectura. Yo siento que la pandemia no cambió nada en el tema de lectura. Ya veníamos leyendo en pantallas digitales hace mucho tiempo. Digamos que la educación virtual existe hace más de 40, 50 años. Entonces yo creo que, incluso la educación a distancia, que se ha valido muchos recursos por el estilo. Entonces yo creo que no cambió. Lo que tuvo fue una masificación, el uso de lo digital para leer y escribir, pero eso tampoco es nada nuevo, eso también viene dándose desde hace mucho tiempo. Es que ahora estaba más cercano a las personas en las casas y como que fuimos más conscientes de que eso pasa allí. Este lector, el lector contemporáneo, es un lector muy diferente a lo que nosotros nos imaginamos. A veces siento que como que lo educativo, el interés en lo educativo y lo que pasa en la escuela con los chicos como que va por un lado y lo que ellos hacen en la vida y en la cotidianidad va por otro. Nosotros seguimos escribiendo en tableros con marcadores y ellos están escribiendo en pantallas. Nosotros seguimos a veces imponiendo los libros que tienen que leer y tienen que escribir cuando ellos lo hacen digitalmente y leen lo que quieren. Entonces yo creo que hay que buscar una manera de conciliar esas dos cosas, comprender cómo funciona el lector de hoy, y esas son las reflexiones alrededor de ese tema en Voces Híbridas. Creo que es una época en la que hay que resignificar la lectura, devolverle el valor fundamental, clave, indispensable que tiene la lectura para la vida. Ya no es un tema de que nos vaya bien en el ICFES o que el estudiante saque buenas notas. No, ya la lectura es un tema fundamental y ya hemos sido testigos de las enormes dificultades sociales y de los grandes problemas que tenemos en el mundo gracias a malos procesos de lectura. En todos los niveles, en todos los ámbitos, en todas las religiones, en todas las edades. Entonces creo que la intención del libro es esa, hacer una búsqueda en la resignificación de la lectura y entender cómo funcionan los lectores de hoy. Hay algo interesante y eso me he propuesto. Bueno, yo sé que en la editorial Santillana pues no se puede leer mucho más de lo que me compartiste, pero me encargué en consultar e investigar fuentes de lo que leo, ¿no? Lo que leo es tiene una extensa variedad referente a literatura infantil, no solo con el tema, aquí del Abuelo Rojo, hay también otras obras que también son buenísimas, aparte de las obras de Luis Darío Bernal, Catalino Cachica y todo lo demás. Bueno,
Nosotros lo conocemos, estuvo en la Play, que más adelante hablaremos. Pero, hombre, ¿cómo es de pronto mantener la esencia para que muchos chicos que pasarán generación en generación puedan también disfrutar pues estas obras? Tanto poder recordar el tema del premio, pues de El Abuelo Rojo. No, El Abuelo Rojo fue un libro, pues un libro que le tengo muchísimo cariño. Yo lo escribí viviendo en Cúcuta. Yo era coordinador en un colegio allí y bueno, me tocaba escribir en los horarios en los que podía, que eran las madrugadas, porque pues el resto del tiempo era en el colegio atendiendo a los padres de familia y a los chicos. Entonces, fue un libro de madrugadas en el que pues básicamente intenté contar una historia que tenía atorada en el cuello hace mucho tiempo. Fue un proceso muy bonito en su construcción. Me atreví a participar en el premio Barco de Vapor porque ya había leído los libros antes del Barco de Vapor y muchas de las obras que leíamos en el colegio correspondían a libros que habían merecido premios allí. Y en ese entonces era la editorial SM la que tenía el tema del premio junto con la Biblioteca Luis Ángel Arango. Porque el premio ya no existe como tal, pero fue el premio más prestigioso en literatura infantil y juvenil que existió en Colombia durante mucho tiempo. Y bueno, yo, pues, ¿quién no quisiera hacerlo? Tengo que confesar que yo no estaba escribiendo para niños ni para jóvenes. Yo estaba haciendo otras cosas, pero pues fue un llamado, fue como una cosa ahí rara en la que me arriesgué a contar la historia como tal. Y lo enviamos al concurso, quedó finalista, ganó. Y bueno, eso ha sido desde entonces, estoy hablando desde el 2016, casi 10 años, 8 años ya, en el que el libro pues ha tenido un camino maravilloso. SM salió del país, pero el libro tuvo una segunda vida con Santillana Lo que leo, que es un monstruo diferente en el tema de distribución. Entonces ha logrado tener una segunda vida muy bonita que me ha puesto nuevamente en contacto con niños y con jóvenes. De hecho, pues ha tenido un buen éxito, tanto que el otro año vamos a sacar otra novela, también con Santillana y con Lo que leo, que también está en ficción histórica. Entonces ha sido un camino maravilloso. Quizás lo que más me ha gustado es el contacto con los lectores. Digamos que los lectores adultos, siempre digo esto, espero no incomodar a nadie, pero los lectores adultos a veces son, no sé, te dicen, oye, qué bien lo que escribiste, genial, qué bonito, ¿no? Pero un niño es mucho más honesto. Entonces un niño te dice, no, qué novela tan aburrida, me dormí en la página 12. Consolación. Exacto, o por el contrario, oiga, qué chévere. Y me han ocurrido muchas cosas con el libro. He logrado viajar mucho, a conocer lectores en muchas partes del país. Eso ha sido una experiencia preciosa. Entonces tengo un gran cariño, tengo un gran tesoro emocional con ese libro. La versión que hizo Santillana, que es preciosa. Voy a ver si encuentro la otra para hacer como una comparación ahí pequeña. Esta fue la que lanzó SM. Tiene una cosa muy interesante que es una ilustración de Daniel Rabanal, que es uno de los grandes ilustradores muy bueno que hay en Colombia, pero pues él hizo solamente la ilustración de la portada, el libro por dentro no tiene ilustraciones. Y en el trabajo que hace Santillana Lo que leo, que es ahí donde ganó el premio de vapor, ¿no? Sí, este fue el que ganó el libro, exacto, el de El Abuelo Rojo. Este fue el libro que salió con el premio y la ilustración es de Daniel Rabanal. Pero bueno, sale Santillana, sale Lo que leo, sale SM, perdón, y entra Santillana con esta versión, que es la que está circulando ahora. Y esta tiene las ilustraciones de Alejandra Vélez Giraldo, que ha hecho un trabajo precioso que no tenía el primer libro. Entonces ella ha hecho un trabajo de ilustración muy lindo que yo no tenía pues muy contemplado. Entonces le ha dado rostro a Mariana, le ha dado un rostro al abuelo, ¿no? Un diseño precioso en papel ecológico, una cosa mucho más importantísima, es decir, una nueva vida para el libro, y eso ha sido también espectacular. Entonces, pues es un libro que agradezco mucho y que tengo muy atesorado en mi corazón, y que tengo también que decir que me ha abierto muchísimas puertas para muchísimas otras cosas.
Y bueno, haber recibido el premio, pues indudablemente ha sido algo bastante interesante y ha sido una experiencia muy bonita que recibo pues con mucha humildad y también con mucho compromiso, ¿no? En este medio que es escribir para niños y para jóvenes. Bueno, estas son dos temas que hay que hablar sobre. Primero, el tema de bueno, que usted referenció sobre lo que pude leer sobre de todo el libro del manual de cocina práctica, que sí lo profundicé, que habla sobre las microficciones poéticas, ¿no? Lo que realizó en la editorial Épica, bueno, tema de Saúl y todo eso, bueno, que esa parte, cómo ha sido el proceso de esa alianza también. Y también mucha gente quiere saber cómo usted ha visto el panorama del futuro, de si necesita tener más visibilidad los escritores regionales en las fiestas del libro. No hablo en el tema de Cúcuta, también en la FILBO, y que obviamente hay algunos regionales que van para la FILBO y que no se les llenan. Entonces, ¿cómo se puede lograr más gente? Porque imagínate que, o sea, tú estuviste en muchísimas moderaciones, al igual que Andrés Calvar, y yo vi que no se llenaba la sala, pero debían darle algunas veces tarima principal. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Coméntame tú. Bueno, el manual de cocina práctica, Aurelias Crónicas de Antropofagia, fue un libro que presentamos con Épica Ediciones en el 2022, si no me falla mi memoria, sí, en el 2022. Sí, 2022. Creo que los géneros literarios se han estado fusionando cada vez más. Entonces, eso que antes veíamos que era novela, cuento, poesía, se ha ido revaluando mucho. Hemos encontrado o encontramos hoy en día libros que uno no sabe si son ensayos o son crónicas o cuentos que parecen poesía, en este caso microficciones poéticas. Esa mezcla de géneros me encanta, me parece que es una evolución natural que va a ir tomando la literatura con el tiempo, igual las formas de publicación. Entonces quise arriesgarme un poco a... Yo lo que más tengo en mi casa, y si hacemos un paneo de los libros que tengo en mi casa, lo que más tengo es poesía. Me encanta la poesía. Creo que la poesía es la manera como se puede uno conectar muy bien, sobre todo con jóvenes, ¿no? Pero pues difícilmente es la que menos se lee, la que menos circula, la que no está en grandes editoriales, la que no está en grandes eventos, ¿no? Y bueno, eso es una lástima, porque no hace parte de un círculo que es muy importante y que ojalá, bueno, hay algunos libros, ¿no? Que sí, que obviamente sí están allí, pero digamos que está lejos de planes de lectura, está lejos de donde tiene que estar. Pero bueno, eso es un tema que en algún momento podemos conversar sobre eso. Pero bueno, intenté hacer poesía. Yo hace mucho tiempo dejé de escribir poesía porque me da vergüenza. Es decir, hay mucha gente buena haciendo poesía y uno sale por ahí con sus miserias, entonces me da vergüenza mostrar lo que tenía, pero este fue un libro que fue construido hace muchos años. El oído tuvo muchas lecturas, tuvo muchas relecturas, tuvo cambios, muchos ajustes. Entonces, finalmente lo que encontró fue esto. Tuvo una cosa muy bonita que fue, yo hice un crowdfunding para publicar este libro. Entonces, me subí al Baki, dije, bueno, quiero publicar un libro de poesía. Saúl me dijo, venga, ¿por qué no publicamos ese que usted tenía hace rato? Le dije, pues bueno, vamos a hacer el intento. Y sí, fue muy bien y apareció mucha gente que está por fuera del país, que son amigos de infancia, gente que conoció al joven poeta por allá, que en el bachillerato les hacía las cartas para las novias. Entonces fue una cosa muy bonita. Luego se unió Juan Carvajal, que me dijo, yo quiero hacer las ilustraciones, y Juan hizo las ilustraciones. El trabajo de Juan, una cosa excepcional. Me parece un artista completo, integral, muy importante para la ciudad del departamento. Y bueno, luego se unió John Junieles, que es un escritor que quiero mucho. Él dijo, bueno, vamos a hacer un comentario, Magda Pinilla. Entonces fueron surgiendo cosas muy bonitas y es un libro también que le tengo mucho cariño. Es muy íntimo. A mí realmente mi poesía es lo poquito que publiqué ahí con OVNI, con Ediciones Pirata, que era Épica antes, que ahora es Épica y que antes era Ediciones Pirata ahí con Saúl y las fotocopias que hacíamos con Javier Bosch y Javier Cortés y todos estos locos. En una época nos arriesgamos a hacer eso, pero era lo que había hecho de poesía. Entonces, tantos años después, casi 20, 25 años después, pues es una cosa bastante rara
pero ha sido muy interesante y ha sido muy bonito poder hacerlo. Frente a lo que me dicen de los escritores regionales, bueno, a propósito de esto, sí, yo siento que hace falta mucho más, pero mira, hay que verlo de varias ópticas. La primera es que la fiesta del libro de Cúcuta tiene 20 años que cumplió este año, nunca ha dejado de darle espacio a los autores regionales. Es la vitrina del autor regional, eso es muy importante. No ha fallado. De hecho, este año fue mucho más difícil porque había mucho más autores. De hecho, nos tocaba de a dos. Creo que el año pasado fue igual, tocaba presentarlos de a dos. Eso te dice a ti que hay mucha gente escribiendo en el departamento. Después hablamos si eso es bueno o malo, si les gusta y no les gusta, si está bien editado. Después hablamos de eso, pero digamos que hay producción literaria y eso significa muchas cosas importantes. Creo que lo que más debe existir en el departamento son estímulos para la escritura, como los tienen todos los departamentos. Lo que yo sí creo es que deben existir más estímulos, ¿no? Por primera vez en muchísimos años, yo creo que es la primera vez desde toda la vida he vivido en Cúcuta, por lo menos la primera vez en 20 años, una administración municipal, con todos los errores que puede tener, y eso es otro tema, sacó un programa de estímulos, ¿no? Es decirle al escritor, es decirle al artista que pues, tiene que salir a buscar qué comer y cómo pagar la luz, que puede por un tiempo dedicarse a producir su obra literaria. Yo creo que eso ayuda mucho. Casi todos los departamentos lo tienen, casi todas las ciudades capitales del país lo tienen. Entonces, ante esa, es decir, ¿qué hace un joven poeta o qué hace una niña poeta o qué hace un consagrado poeta en Cúcuta? Nada, pues le toca autofinanciar su publicación. Pero tan es así que no hay editoriales en la ciudad. O sea, alguien que te haga un proceso, bueno, hay unos proyectos que han empezado a funcionar, que me parecen unos esfuerzos muy valiosos, pero eso es un fenómeno muy reciente. En mi época y en la época de muchos autores que yo conozco, tocaba autopublicar. De hecho, me atrevería a decir que la primera editorial independiente que hubo en Cúcuta fue Épica, Ediciones Pirata de Calidad. Y hacía un proceso de edición, que es lo otro, porque es que publicar eso es lo más sencillo, pero tener un libro de calidad que pueda mostrarse, que pueda rotarse en ferias, en eventos, en festivales, al menos que vaya por una biblioteca o por lo menos con un criterio claro. Por supuesto que esos estímulos deben necesariamente indicar que el autor tiene que estar produciendo. Y el autor, el artista, el pintor, el músico, ¿no? Y para escribir y para producir y para componer se necesita tiempo. Entonces, si tú tienes que estar pagando la luz y tienes que estar trabajando, pues el tiempo se te reduce. Y uno siempre va a sentir que le está robando el tiempo a la vida para la creación y eso no debería ser así. Entonces, claro que hace falta más espacio. Lo que ocurre es que cuando hay tantos años de abandono y tantos años de que les importa tan poco lo que ocurre con la cultura, pues cualquier esfuerzo va a ser mínimo, se va a sentir mínimo. Yo celebro que continúen con los premios, estímulos regionales. Lamento que no se arriesguen a meterle más plata. Es decir, la administración anterior hizo unos con tantos millones y esta administración no le subió sino como 10, 12, 15 millones. Es decir, ahí es donde siento yo que hace falta un poquito más. Pero sí, son espacios necesarios. En los pares nacionales, cuando tú vas a un evento nacional, encuentras una gran cantidad de expresiones alrededor de eso, muchas participando en convocatorias. He sido jurado en muchos, mira, vengo a hacer una convocatoria, vengo a ser jurado en una convocatoria de estímulos en Antioquia, en Medellín. Y éramos 3 jurados evaluando 31 propuestas de 250 y pico que se presentaron solo en literatura, solo para unas comunas. O sea, esta era la convocatoria de presupuesto participativo para las comunas. No eran los premios regionales de literatura, sino que era el presupuesto participativo, que es una bolsa que rotan entre las comunas. Entonces, para que te des cuenta, pues bueno, obviamente es Medellín, obviamente el recaudo empresarial es diferente, pero si hay intención y si hay voluntad política, yo creo que eso se puede hacer. Y ahí, pues obviamente habrá que seguir haciendo otro tipo de ejercicio. Ya tiene claro desde ahí, ¿no? Eso. En ese sentido, es bueno.
Dos últimas preguntas. Hay algo importante que sí hay que resaltar, es que siempre has continuado con el tema de enseñar tanto a los docentes, que sí te felicito, que siempre has mantenido el trote en todo y que dice que la literatura para todas las edades, así que eso es muy importante. Ahora, ¿desea usted que el tema de su primer libro desea realizarse en el cine? Pero de hecho con el abuelo rojo, cuando hicimos la negociación de derechos con Santillana, una de las cosas que pedí era quedarme con los derechos de explotación audiovisual. Cuando uno firma con una editorial, por lo general todos los derechos de explotación se ceden. Entonces a ti te pagan pues por las regalías y por las ventas y esas cosas que es irrisorio, pero bueno, pero te garantiza otras cosas que son circulación y presencia y bueno, son otros temas. Pero sí, yo pedí los derechos audiovisuales y los tengo porque me interesa hacer algo con el abuelo rojo en audiovisual. Hemos hecho conversaciones con Igor Ibarra, hemos hecho conversaciones con Edwin Villamizar y pues siempre queda como ahí el calor de las cervezas y como que debo sentarme a hacer el guión, pero no lo he hecho. Entonces ahí sí me fustigo yo mismo en la necesidad de hacer algo, pero sí siempre he querido intentar hacer algo hacia el cine. El cine es una pasión, también me encanta, me fascina. Me gustaría mucho que los cuentos que están en el Club de los No Lectores, ojalá llegaran o tuviesen alguna versión cinematográfica, cualquiera de ellos. Muchos están pensados en esa idea, ¿no? Pero sí, el cine siempre ha estado muy presente, me encanta el cine y yo quisiera, por supuesto, que llegara a tener ese escaño y llegar de una manera diferente también a otro tipo de lectores, ¿no? Ojalá que se sea así. Bueno, hermano, Sí, tienes que, ojalá. tú sabes, triples Es- son es- hacerle porque, bueno, sí, ahí, sí, no es sencillo, pero de hecho, por ejemplo, el tema de hacer el guión es a mí pues yo no he hecho guiones, por ahí hice algunas bobadas cuando estaba en el colegio, teatro, pero no, el guión es una cosa que mis amigos dicen que sí, que es fácil, que siéntese a hacerlo, pero no, a mí me cuesta un poquito de trabajo. Entonces hay que aprender primero, ¿no? O buscar quien te lo escriba, ¿no? sí, pues, o sea, por ejemplo, yo que he realizado algunos guiones, uno dice, me parece fácil, pero hay algunos que no, lo que hay que, muchos dicen es que quita tiempo, porque uno tiene que pensar, bueno, ya lo crearás, que eso es lo importante. Bueno, y por último, ¿cómo define su trabajo en una palabra? Bueno, yo creo que la palabra es pasión. Sin pasión es imposible. Eh, tienes que, decía García Márquez que el periodismo antes era una pasión insaciable, que solo se llenaba cuando veías la noticia publicada y trabajabas en una redacción y te daba más hambre, ¿no? Entonces a mí esto es mi vida, yo no me veo haciendo nada diferente. No es fácil y no ha sido sencillo porque me ha tocado pesado, pero me lo gozo, lo disfruto, ambas cosas, lo que viene en contra y lo que va a favor, procuro hacerlo. Entonces, para mí esa palabra es pasión, es indispensable. Necesitas sentirte vivo haciéndolo porque si no, obviamente hay momentos en los que no funciona así y esa pasión como que se baja. Bueno, tiene sus altibajos también muy cercanos a lo emocional, pero esto es de pasión, esto no tiene otra forma de interpretarse. Bueno, Isaías, esto es tu espacio para que digas tus redes sociales, para que quieran tus libros, El Abuelo Rojo y el último reciente libro. Toda la información que tú puedes brindar, puedes darla. Gracias, John, por el espacio y obviamente pues para que sigan este proceso, pues a través de, yo tengo una cuenta en Facebook, me consiguen como Isaías Romero, en Facebook Isaías Romero escribe. También tengo una iniciativa que se llama Lectopaternidad, con la que convencemos a los adultos de la importancia de la lectura en la vida de los niños. Yo no soy como estos tesos que hacen videos y entrevistas maravillosas, pero bueno, yo ahí me las tiro de booktuber, de youtuber, y pongo algunos videos allí en YouTube
muy sencillos, muy caseros, en un canal que se llama @lectopaternidad. Y bueno, y a través pues de las editoriales, a través de librosvalientes.com, consiguen esta preciosura que está andando por allí, que también quiero mucho, el Club de los No Lectores. Ahí está Libros Valientes, es la editorial, mira, aquí está, Libros Valientes. Y la consiguen, librosvalientes.com. Y en Lo que leo Santillana pueden encontrar El Abuelo Rojo, loqueleosantillana.com, y panamericana.com.co, ahí también encuentran el libro de Voces Híbridas. Y bueno, y en redes sociales, si quieren ver mi lado bonito, ahí en Lectopaternidad. Si quieren verme realmente como soy, yo tengo una cuenta en Twitter que es @yopoetrix. Ahí sí me saco las uñas y los dientes con el que sea, porque me encanta Twitter. Bueno, en el antiguo Twitter, ahora es X. Entonces, X, sí. es la cuenta que me gusta. En X me consiguen como @yopoetrix, entonces en cualquiera de esas ahí nos podemos encontrar. Hermano, hay que sentirse orgulloso de todo, eso es lo importante, porque imagínate, ya escritor y que pronto vas a realizar el guión y ya te comprometí, lo siento. Pero y hombre, lo importante es seguir adelante y lo estás haciendo bien y qué bueno, nuevamente felicitarlo porque estar no solo que eres buen moderador, que enseñas también y que compartes también un panel junto con otros escritores también sofisticados, increíble. Eh, Vamos a tomar la foto como despedida, así que Isaías, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio y nos bienvenido siempre. Ya sabe que cualquier estreno de otro libro, esta es tu casa. Claro, muchas gracias a ti, John, y muchas gracias al trabajo que hacen, porque realmente es un trabajo único, muy interesante, de un nivel creativo. Hoy estaba pensando justamente, y creo que ojalá lo hagan con el tiempo, y es transformar todo este proceso que han hecho en lo digital, convertirlo en un libro de entrevistas, de conversatorios, de temas. Sí, sería un hit. De hecho, yo me atrevería a decir que sería un documento periodístico muy importante. No puedo dejar de pensar en John. No. Hay otro autor mira cómo se me olvidó el nombre. Juan Sabat. Juan Sabat, ¿no? Juan Sabat, sí, con la entrevista. Juan Sabat hizo un trabajo periodístico underground que yo creo que eso no tiene referencias en Colombia. No. Y esa es una joya periodística. Una joya. Bienvenidos a Sabat. Eso es una joya periodística de un medio que es muy difícil de grabar. Y ustedes están haciendo un ejercicio muy parecido, pero en lo digital y en unos temas en los cuales también muy poca gente se atreve a hacerlo. Y muchos personajes han respondido a sus convocatorias. Entonces yo creo que ese sería un libro con un hit poderoso para cualquier editorial. Entonces ojalá se animen en un tiempito y recopilar todo esto en un texto. Créame que podría funcionar muy bien. Gracias por la idea y tú nos moderas. Gracias, Isaías. Claro que sí, por supuesto, se lo ayudamos. Gracias, John. Un abrazo para todos. Gracias por compartir este espacio. Y bueno, aquí nos seguiremos viendo. Un abrazo también pues para toda la audiencia como tal. Y bueno, ahí seguimos en contacto. Claro que sí. Un fuerte gracias a Dios. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por todo.